Hola, bienvenidos a este video, el cual estaremos hablando un poco acerca de los diferentes sistemas económicos que existen. Pero primero que todo nos estamos haciendo una pregunta. ¿Qué es un sistema económico? Bueno, un sistema económico es una estructura o forma de organizar la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y prestaciones de servicios. Por medio de ello, también se gestionan y administran también los diferentes recursos de los que se disponen. También de la mano de las nuevas tecnologías que han emergido en la economía colaborativa. Y de ello existen algunos principios generales de los sistemas económicos. Cada sistema económico tiene su propio ordenamiento jurídico, que se especifica el régimen de la propiedad y de las condiciones de la contratación entre las partes. Los elementos que integran un sistema económico son los siguientes. Primero, las unidades de producción, o sea, individuos, empresa y estados. Segundo, factores de producción, que es la tierra, trabajo y capital. Y tercero, el resultado de la producción, que son los bienes y servicios. El sistema primitivo. El sistema primitivo fue el primer periodo donde el hombre empieza a desarrollarse en medio de un entorno en el cual empieza a relacionarse con lo que le brinda la naturaleza para su supervivencia y a su vez también con el grupo de personas que lo rodean. Un ejemplo es que se basa en el mantenimiento tradicional de los animales, mientras también las tribus se mueven de un lugar a otro. El enfoque principal de este es la búsqueda de pastos y agua para sus animales. El sistema esclavismo. El sistema esclavismo es el nombre que recibe todo sistema basado en la explotación de los esclavos para la producción económica. Un ejemplo de ello fueron los esclavistas, las economías de Mesopotamia, el Antiguo Egipto, el Imperio Azteca, también Grecia y Roma. Estos también fueron esclavistas en el colonialismo y el imperialismo. ¿Qué es el sistema feudal? Nos preguntamos nosotros. Bueno, el sistema feudal es un sistema de gobierno muy común en la Edad Media. Este consistía en una compleja organización social en la cual las relaciones económicas, militares y políticas se dividían entre el monarca, sus vasallos y los súbditos de su reino. El sistema feudal, el rey otorgaba diferentes tierras a sus seguidores, más los destacados en batalla o en servicios de utilidad. Pero esto no era solamente gracias a la generalización del monarca, sino que también garantizaba la seguridad de la unión y la obediencia del reino. Así también, en el momento de otorgar estos beneficios, se realizaban una ceremonia muy significativa y de gran solemnidad, la cual constaba de tres etapas: homenaje al beneficiario, juramento de fidelidad al rey e investidura con el nuevo cargo. Estas eran las tres etapas que se realizaban. Entonces, durante el homenaje y las investiduras, se establecen las obligaciones que tenía el vasallo con su reino y así en viceversa. Una de las más destacadas era la ayuda militar que debía brindar el nuevo señor al reino en el momento que fuera necesario. ¿Qué es el sistema mercantilista? El sistema mercantilista se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o también ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y en la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Existen diferentes características del mercantilismo. Entre las características principales del mercantilismo se encuentran riqueza e interés nacional. La recolección de riquezas nacionales es el objetivo y la característica principal del mercantilismo. El oro y la plata se consideraban como las reservas de mayor significancia de toda la riqueza. Esto le brindaba al Estado mayor poder. Otro aspecto muy importante
en este tipo de economía era que la nación que tuviera más tierras, mayor riqueza tenía también. Por lo tanto, se enfocaban en trabajarlas. Otra de las características es la reservación de metales preciosos. Algunas de las naciones, por no tener metales preciosos, manifestaban su consumo por medio del comercio de explotación y por lo tanto los salarios eran sumamente bajos en el mercado interno. La tercera característica era el beneficio de la balanza comercial. La economía de este sistema se concentró en un tipo de balanza comercial que se mantuvo durante mucho tiempo debido a la elevación de precios que dio como resultado la obtención de grandes cantidades de dinero. Y la última de las características es el Estado. Su papel dentro de este sistema es totalmente imprescindible e importante. Esto se debe a que se puede maximizar su poder para transformarlo en un Estado controlador y soberano. Para que esto suceda, se tienen que utilizar los mercados para poder lograr organizar la economía y la propiedad privada. Sistema fisiócratas. Este se conoce como fisiocracia, sistema económico apoyado en la presencia de leyes naturales de mercado, aseverando que este sistema funciona perfectamente sin la intervención de una entidad gubernamental. Sus fundadores asentaban la riqueza en el trabajo de la tierra y de los productos que de allí se derivaban. Sistema de economía de mercado. Este se entiende por la organización, asignación de producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. La característica que define la importancia de la economía de mercado es que las decisiones sobre la inversión y la asignación de los bienes de producción se realizaban a través de los individuos que operan en los mercados. Sistema económica planificada. Una economía planificada es aquella en que se presciende de un mercado o el mercado tiene un papel secundario para la asignación de recursos. Hay varios modelos de planificación del que surge el consenso entre los factores económicos a través de la socialización de los medios de producción de un entorno descentralizado y de participación activa de los productores y ciudadanos, o sea, planificación colectiva o comunitaria, hasta la organizada por una ente central en que se coordina toda la economía de la región, o sea, planificación centralizada. Esta economía, este sistema económico en el que los elementos de una economía como mano de obra, capital y recursos naturales están sujetos al control y regulación gubernamental diseñados para lograr los objetivos de un plan integral de desarrollo económico. Sistema económico mixta. La economía mixta es un sistema de organización económica en que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de los vendedores y el consumidor del mercado. Ley de oferta y demanda. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. Por lo tanto, en este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por agentes privados de la economía, los hogares y empresas, que deciden qué, cómo y dónde producir. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado también está presente cubriendo los fallos del mercado, como por ejemplo, proveyendo a la población de bienes públicos o redistribuyendo la riqueza a través de impuestos para establecer una sociedad más equitativa. El nuevo sistema de economía de mercado. Este término fue creado a finales del año 1990
para describir la evolución de una economía basada principalmente en la fabricación y la industria a una economía basada en el conocimiento. En los Estados Unidos y en otros países desarrollados, debido en parte a los nuevos progresos de tecnología y a la globalización económica, algunos analistas entendieron que este cambio en la estructura económica había creado un estado de crecimiento constante y permanente, de desempleo y relativamente inmune a los ciclos de macroeconómicos. Además, creyeron que el cambio ponía en obsolescencia antiguas prácticas de negocios. La recesión de 2001 desacredita muchas de las predicciones más externas hechas durante los años del año siguiente. Sin embargo, la investigación subsiguiente sugiere fuertemente que el crecimiento de la productividad fue estimulado por la fuerte inversión en tecnologías de la información. El sistema estructuralista. Este es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en las disciplinas de la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía. A continuación, haremos un repaso sobre las ideas principales del estructuralismo y cómo ha impactado en las ciencias sociales. El sistema neoestructuralista. Lejos de ser un sistema de pensamiento autocontenido, el neoestructuralismo es un sistema abierto que se presenta a abrir espacios de diálogo con otras tradiciones de pensamiento que reconocen las limitaciones del paradigma dominante y se oponen a su monismo metodológico. Además de la idea de la transformación productiva, el estructuralismo ha incorporado las cuestiones referidas a lo largo de la equidad, la promoción de la competitividad auténtica y el regionalismo abierto como mecanismo para favorecer las economías latinoamericanas en el sistema económico mundial en un contexto de profundización de la globalización. El pensamiento económico latinoamericano. Este corresponde a aportes y construcciones alternativas de desarrollo que parten de las condiciones históricas, culturales y socioeconómicas particulares de la región. Este presentó sus primeras expresiones en el siglo XVI con las formulaciones de las teorías cuantitativas del dinero y el precio de los ascolatisco americanos. Posteriormente, en el siglo XX, los aportes más significativos se dan con José Carlos Mariátegui de Perú, Josué de Castro de Brasil y Antonio García Noza desde Colombia, quienes concordaron en la necesidad de superar las limitaciones del pensamiento eurocéntrico y en afirmar que la conquista y la colonia solamente empeoraron las condiciones de vida de los habitantes de la región. Contextos universales de los sistemas económicos. La historia económica es la rama de la historiografía que estudia la economía del pasado, así como la rama de la economía que estudia los hechos y estructuras económicas del pasado. No debe confundirse la historia de la economía con la historia del pensamiento económico, disciplina que estudia la historia de las escuelas del pensamiento económico. La historia de la economía se preocupa
por describir la evolución de los sistemas económicos que se han servido a la especie humana para asegurar su supervivencia y multiplicar su población. Recogidos sobre estas deben servir a la hora de elaborar hipótesis falsables. Una tendencia reciente dentro de la historia económica en la llamada ciclometría, en referencia a Ciclo, la musa de la historia. Aplica las técnicas del análisis estadístico y económico a los datos y hechos históricos, siendo sus representantes principales Robert Fogels y Douglas North. Entre ellos, el más importante es extender los beneficios del progreso económico a los miles de millones de personas que todavía están fuera de él. Según las metodologías y enfoques particulares de cada escuela de historiadores económicos, su propósito es bien comprender la presencia de las estructuras de la larga duración. Concepto de Fernand Braudel. Sus paulatinas transformaciones en las grandes transformaciones históricas, transición del feudalismo al capitalismo, su comportamiento en el nivel de la coyuntura, crisis seculares como la crisis del siglo XVI o la crisis del siglo XVII, siglos más cortos como la crisis de 1929 o la crisis de 1973, o desde otro punto de vista explicar cómo los cambios de la estructura social y los mercados han contribuido al desarrollo económico en un largo plazo. En la historiografía, influida por la francesa escuela de los anales o a la historiografía anglosajona, cercana al materialismo histórico de origen marxista. Suele ir de la mano con la historia social, en lo que puede considerarse más un enfoque que un género, denominado historia económica y social. Muchas gracias por seguir en nuestro video. Te enviamos muchos saludos desde la Universidad de La Guajira. Este video fue producido por Emily Choperena Ochoa y Cindy Bertelcaro del programa Trabajo Social de la materia Economía Social. Un saludo y nos vemos.